¿Cómo funciona la memoria muscular? El término se dice tan seguido que es difícil entender qué significa, ya que depende de a quién le preguntes, te van a dar respuestas diferentes. De hecho, ya hicimos un video entero sobre el aspecto neurológico de la memoria muscular. En el video de hoy le toca a los músculos. Vamos a ver por qué exactamente y hasta qué punto los músculos recuerdan y por qué el entrenamiento de resistencia puede ser lo más importante que podrías hacer para tu salud sin importar cuál sea tu edad. El tejido muscular esquelético no se puede dividir, o sea que ya naces con todas las células musculares que tendrás en tu vida, o al menos eso fue lo que se creyó por décadas. Estudios más recientes empiezan a mostrar que hay algunas excepciones a la regla, pero son excepciones. Y en general lo más acertado es decir que no se dividen. Bien, si no se dividen cuando el músculo esquelético crece, lo que está pasando es que las células preexistentes pasan por la hipertrofia. Están incrementando su volumen. Lo que tiene el músculo esquelético es que sus células son multinucleadas. Significa que una célula puede tener cientos de miles de núcleos que regulan sus funciones celulares. Este proceso empieza en el útero en el desarrollo embriológico. Hay células individuales llamadas miocitos que se fusionan creando una célula enorme de músculo esquelético. El término elegante es incisio. Ahí es donde estas células se fusionan para crear una más grande de varios componentes que trabajen juntos por una causa. Verás, te digo esto para dar contexto a cómo estas células se vuelven multinucleadas para empezar. La verdadera pregunta que hacemos es, ¿qué le pasa a esta célula en la hipertrofia muscular? Cuando hay hipertrofia en cualquier célula va a haber un aumento de componentes intracelulares. Y vas a tener que perdonarme porque este dibujo es horrible, no soy artista, pero estos puntos naranjas y rosas van a representar componentes intracelulares como lisosoma, peroxisoma, mitocondria y en el músculo esquelético también se incluirán las proteínas contráctiles llamadas sarcómeros. Desde fines del 1800 se piensa que en un núcleo tiene lo que se llama esfera de influencia. Significa que el núcleo es solo capaz de soportar un volumen celular específico, ¿bien? Es decir, que hay un límite de tamaño para las células porque si crece demasiado, el núcleo no puede manejarlo y esa célula estará en apuros. Y tal vez preguntes, ¿y cómo se supone que esta célula pueda crecer cuando te ejercitas y produces hipertrofia? Porque si hay un límite, ¿cómo es que pasa? La respuesta es que esta célula se roba los núcleos de otras células. En 1961 se descubrió que las células madre podrían fusionarse con las del músculo esquelético y aportar su núcleo. Las llamaron células satélite. En verdad, normalmente están en un estado de pausa llamada quiescencia y lo que requieren es una señal para activarse. Esta señal puede venir en esteroides anabólicos como la testosterona o también en una lesión de tejido como en el entrenamiento de resistencia, pero si las células se vuelven activas, saldrá una célula hija que va a fusionarse con la del músculo esquelético dando su núcleo. La otra célula hija va a retroceder y repoblará al grupo de satélites y volverá al estado de quiescencia esperando otra señal. Hasta aquí todo parece bueno, pero ahora tenemos una pregunta nueva. ¿Qué pasa si la célula se hace más pequeña? Seguro oíste del término atrofia, pero es uno de los términos que más se confunden de toda la biología. La atrofia no tiene nada que ver con la muerte celular. En verdad significa que una célula se hace más pequeña. Si una célula sufre atrofia, digamos por inactividad, no va a necesitar al núcleo extra. Lo que ocurre es un proceso llamado apoptosis, que es una forma de muerte celular programada. Así que el núcleo extra y el ADN que tiene se fragmentan, se descompone el ARNM y ese va a ser el final de ese núcleo particular. Por décadas, muchos biólogos utilizaron la hipótesis del dominio mionuclear. Suena raro, ya sé, pero en realidad es algo muy simple. De nuevo, esta va a ser una célula del músculo esquelético. Y si esta entrara en hipertrofia, una célula satélite que esté justo afuera va a fusionarse y darle su núcleo. Luego, si la misma célula entra en atrofia, este núcleo muere, se fragmenta y todo lo que acabo de contar, y lo que va a quedarnos es la proporción justa de núcleo y de volumen celular. ¿Tiene sentido? Aunque no todos los biólogos piensen eso. ¿Por qué si uno de estos núcleos se vuelve tan comprometido que su ADN se fragmenta y entra en camino hacia su muerte, pero sus núcleos vecinos están más o menos bien? Es difícil, en serio.
Y sumamos que si lo vemos con un equipo óptico es muy difícil ver o saber si el núcleo está dentro de la célula del músculo o fuera de ella, tal vez como una célula satélite, un glóbulo blanco, un fibroblasto. Es desafiante. Es completamente posible que otras células como las células satélites, fibroblastos, glóbulos blancos sean los que en verdad experimentan apoptosis durante la atrofia, lo que explicaría todos los marcadores de la apoptosis que los científicos encuentran. Bueno, los científicos encontraron, gracias a esta polilla Manduca quinquemaculata, lo que parece la respuesta, porque durante su desarrollo desde pequeño a adulto, algo interesante ocurre en el día 15. Los músculos de su abdomen sufren atrofia y pierde 40% de su masa total, y eso es una locura. Si eso te pasara, no estarías nada bien. Lo que pasa es que los músculos de las polillas no tienen las células satélites, fibroblastos, glóbulos blancos como los mamíferos, o sea, que los núcleos que los científicos observan vienen del tejido del músculo esquelético. Y cuando los científicos cuentan los núcleos, se mantienen igual que cuando los músculos solían ser más grandes, es decir, no pierden sus núcleos. Piensa en esto. ¿En qué beneficia a la célula el acumular núcleos nuevos si los destruye poco después? Porque las circunstancias ambientales cambian muy rápido en humanos, yendo de hipertrofia, atrofia, hipertrofia, atrofia. Es decir, piensa en el estilo de vida de un cazador-recolector. Piénsalo así, ¿por qué es más fácil recuperar masa muscular que empezar a desarrollarla? Digamos que entrenas en un gimnasio, ¿sí? Levantas pesas, desarrollas músculos con hipertrofia y luego, ¡bam!, te rompes el brazo haciendo deporte. Obviamente perderás lo que lograste ganar en ese brazo porque estarás los próximos meses enyesado y la inactividad es un gran motor para la atrofia. Pero quien sea que vaya al gimnasio va a decirte que es mucho más fácil recuperar lo que perdiste que la construcción inicial, y una de las razones más grandes por las que es así es la retención de mionúcleos. Porque piénsalo, las adaptaciones celulares o la hipertrofia ya están ahí. Excepto que un artículo publicado por James Bagley, Kevin Morak y Andy Galpin nos dice que los mionúcleos solo se retienen por un periodo corto de tiempo. Pero, a pesar de esto, los músculos igual se van a recuperar más fácil y a largo plazo, y es posible que sea por factores epigenéticos. La epigenética es un área muy emocionante de investigación en la biología y por buenas razones. El ADN no cambia mucho, y en realidad eso es algo muy bueno. Sin embargo, nunca estamos utilizando cada gen del genoma. En vez, hay marcadores de proteínas en el exterior de los genes que actúan como un interruptor. Y lo más interesante es que están influenciados por nuestro entorno. Cuando entrenas la resistencia, le dices a tus músculos que hay una necesidad ambiental de ser fuerte y grande. Esto enciende y apaga esos interruptores en tu genoma que hace más fácil que los núcleos regulen la síntesis de proteínas, como otros varios factores que contribuyen a la hipertrofia. Este es el componente muscular de la memoria muscular, ¿sí? Los músculos no tienen conciencia, pero igual pueden retener información que va a facilitar recuperar lo que se pierda de masa muscular. Quiero que pienses en lo que esto significa para la salud musculoesquelética en respecto a envejecer, y Jonathan hizo un video entero sobre entrenamiento de resistencia y su relación con la longevidad, así que asegúrate de verlo. Pero, resumiendo, el entrenamiento de resistencia no se trata de verse bien y volverse fuerte, aunque son efectos secundarios geniales que obviamente motivan mucho a las personas en general. El entrenamiento de resistencia realmente trata de estimular el músculo esquelético para que pueda adaptarse y mejore tu calidad de vida, y vas a querer mantenerlo por el mayor tiempo posible. Cuanto más fuerte, menos susceptible eres a lesiones. Digo, no es que sea imposible que te lesiones, pero pasa mucho menos. Eso debería ser suficiente para todos. No es sobre verse bien y ser más fuerte, y repito, eso es muy bueno. Pero lo que debería ser tu foco con este entrenamiento es concentrarte en las mejoras en tu calidad de vida y en lo que eso aportará a tu futuro.